Buenos días chicos, en este curso más bien en este video vamos a ver acerca de trigonometría. Antes que nada, el contenido del video es para uso exclusivo de los alumnos del Instituto INDA. Todos los derechos de autor están reservados y no se permite el uso de este sin su consentimiento. El mal uso de este video es considerado una falta grave para la institución. Bien, dicho esto, iniciamos con lo que viene siendo el tema de trigonometría. Vamos a iniciar con el subtema de ángulos. Vamos a trabajar con este diagrama, ¿ok? Esa es la clasificación de los ángulos, según su magnitud de abertura, su posición y la suma de sus resultados. Yo sé que en este diagrama no se alcanza a ver muy bien, lo vamos a ver por partes de aquí en las siguientes sesiones hasta terminarlo. Bien, entonces los ángulos los podemos dividir en tres categorías dependiendo de las características que vayamos a trabajar. Por ejemplo, aquí estamos viendo la abertura de los ángulos. Aquí cuando ya es más de un ángulo, aquí es solamente un ángulo. Acá es cuando ya tenemos dos o más y dependiendo en qué posiciones caigan, va a ser el tipo. Y por último, tenemos la suma de sus medidas, dependiendo de cuánto de la suma de sus ángulos. Primeramente, el ángulo es la abertura formada por dos semirrectas unidas por un punto llamado vértice. Es decir, esa es una recta, esa es otra recta, aquí está el vértice. Entonces, del vértice a la recta viene siendo un lado y del vértice a la otra recta es el otro lado. Esa abertura que tenemos aquí entre una recta y otra es lo que nosotros llamamos ángulo. El ángulo se puede nombrar de dos formas. Por ejemplo, para este ángulo de aquí puede ser el ángulo de ABC o el ángulo de B. El nombre del ángulo eh, tiene que ver con las tres letras que corresponden o solamente con el del vértice, que viene siendo el ángulo de B. Y aquí, como lo ven en la imagen, lo refiere como el ángulo de ABC. Bien, entonces la primera parte dice que los ángulos los podemos clasificar según la medida de su altura o la magnitud de su abertura. El ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo. Recuerden que para esto nosotros tenemos una gráfica que es parecida al plano cartesiano, solamente que mide ángulos, por lo cual del vértice a la derecha es igual a 0 o 360 grados, del vértice hacia arriba es igual a 90, del vértice hacia la izquierda es igual a 180 y del vértice hacia abajo es igual a 270. Entonces, esos son nuestros ángulos principales, son los de referencia y con este nos podemos guiar para saber más o menos en qué posiciones caen estos. Entonces, el primero, que es el agudo, es el que mide menos de 90, de 89 para abajo. Ya cuando este ángulo mide exactamente 90, estamos hablando entonces de un ángulo recto. Bien, entonces el ángulo obtuso es aquel que es mayor a 90, pero es menor a 180. El ángulo llano es el que mide exactamente los 180. El ángulo entrante es el que es mayor a 180, pero es menor a 300. Y por último tenemos el ángulo perigonal, que es el que mide exactamente 360. Aquí debajo podemos ver un ejemplo de cómo se verían estos ángulos. Aquí tenemos el menor a 90,
el que mide exactamente 90, el que mide más de 90 pero menor a 180, el que mide exactamente 180, el que mide más de 180 pero menos de 360 y el que mide exactamente los 360. Los ángulos según la posición de sus lados. Pueden ser consecutivos o adyacentes. Aquí recuerden que es como si yo les pusiera una división, exactamente aquí que pase por el vértice, como si fuera una línea que va de los 90 grados hacia los 270 grados. Si estos ángulos quedan de un solo lado, estamos hablando que son consecutivos. ¿Por qué? Porque todos caen en el mismo lado y tienen un vértice en común. Por otra parte, si nosotros ponemos igual este vértice, del vértice que va de los 90 grados, pasa por el vértice y llega a los 270, si nosotros partimos esta imagen a la mitad, vemos que este ángulo o estas dos líneas quedan de un lado y esta línea queda del otro lado. Entonces estamos hablando de de ángulos adyacentes, que quiere decir que comparten el vértice, pero dos lados quedan de una parte de esta división y el otro lado queda del otro, pues en el otro lugar de la división imaginaria que les digo que pasa por el origen. Por último, tenemos según la suma de sus medidas. Pueden ser complementarios, pueden ser suplementarios o pueden ser ángulos conjugados. En el caso de los complementarios, su suma es igual a 90 grados. Y aquí tenemos el ejemplo. La suma de este ángulo, que es esto, más este ángulo, que es este, si lo sumamos, va a dar un ángulo de 90 grados. El suplementario es aquel que la suma de sus ángulos van a dar 180 exactamente. Por ejemplo, este ángulo de aquí y este ángulo de acá, si sumamos estos dos ángulos van a dar 180. Y por último tenemos el conjugado, que es aquel que sumados los ángulos van a dar exactamente 360. Y aquí podemos ver el ángulo de A, que es todo esto, más el ángulo de B. Si se fijan, es la circunferencia completa, quiere decir que mide exactamente los 360. Esas son algunas características de los ángulos. También tenemos otra clasificación de los ángulos dependiendo, bueno, en este caso es los ángulos que se forman a partir de dos rectas paralelas y una secante. Recordemos que las rectas paralelas son aquellas que están una frente a otra, pero nunca se cruzan. Pueden ser verticales, pueden ser horizontales, pueden ser inclinadas, pero estas nunca se van a tocar. En cambio, la secante es la línea que las corta. Si tomamos como referencia este ejemplo, esta es una línea paralela, esta es la otra línea paralela, y esta que las corta o las atraviesa viene siendo la secante. Podemos encontrar algunos ángulos que se forman. Por ejemplo, tenemos los ángulos internos, que son este ángulo que se forma entre las dos rectas paralelas que quedan por dentro. Tenemos también los ángulos internos alternos, que son los ángulos que se forman según la característica. Aquí hay una leyenda que me dice que el ángulo 3
y el 6, que es este ángulo de aquí, de la secante hacia el donde está el 3 y de la secante hacia donde está el 6 son iguales, así como el 4 y el 5. También tenemos los ángulos externos, que son los que se forman por fuera de estas líneas paralelas con la secante. Están los externos alternos, que dice que el 1 es igual al 8, es decir, que este ángulo de aquí es igual al ángulo 8. El 2 y el 7, que es esta abertura de aquí, va a medir exactamente la misma que acá. Acá tenemos otra característica donde igual nos marcan en esta parte de aquí cuáles son iguales. Este ángulo es igual a este ángulo es igual a este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Ya sé que la imagen casi no se ve, pero igual se los voy a poner vía Edmodo. Por último están los opuestos por el vértice, que en este caso este vértice es el opuesto de este ángulo pasa por el vértice y su opuesto está enfrente. Entonces, este es su opuesto. Quiere decir que lo que mida este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Así como lo que mide este ángulo con lo que mide este ángulo también van a ser iguales. Ahora, en el tema de los triángulos, dice que un triángulo es un polígono que tiene tres lados, por lo tanto también tiene tres ángulos, ¿ok? Eh, lo que viene siendo un triángulo son tres rectas que se cruzan entre ellas. Tomando el ejemplo de aquí de abajo, esa es una recta, esa es otra recta y esa es otra recta. Aquí hay un cruce, otro cruce y otro cruce. Estos cruces son los que van a formar los ángulos. Como tiene tres lados, tiene tres cruces y por lo tanto tiene tres ángulos. El lado, por ejemplo, de esta imagen vendría siendo el lado de A a B, vendría siendo esta línea de abajo, de B a C, esta línea lateral, y de A a C, esta línea lateral. Tenemos también algunas características que ya conocemos de los triángulos, como el que más sabemos es que la suma de sus ángulos nos debe de dar 180. En este caso, para esto nos va a servir este tema. Por ejemplo, cuando nosotros nos dan este ángulo de aquí, que para este caso me están diciendo que vale 52, y este ángulo de acá vale 70, pues lo sumamos y lo que nos falte para llegar a 180, pues va a ser la medida de este tercer ángulo. También sabemos que se puede sacar los ángulos externos, que es este ángulo de acá, este ángulo de acá. De este lado también puede tener, solamente que aquí pues para este ejemplo no lo están requiriendo. Yo solamente se los tomo como parte de la explicación, en donde sabemos que de aquí a aquí mide 130 y de este punto a la base, que viene siendo hasta aquí, todo esto tiene que sumar 180, que es otra característica de los triángulos. ¿Por qué? Porque se forma un ángulo de 180, que si recordamos en las eh, clasificaciones vendría siendo un ángulo suplementario. Y hasta aquí la vamos a dejar. Nos vemos en la siguiente sesión.